como introducción, quisiera solamente mencionar de que todos los que estamos en el campo del tratamiento de pie y tobillo, una de las cosas más importantes, o digamos que una de las poblaciones que con mucha frecuencia vemos y muy importante, es el pie diabético. El pie diabético en los Estados Unidos hay una gran epidemia, que a medida que vamos viendo el resto del mundo nos vamos dando cuenta que esta epidemia es a nivel mundial. Por lo tanto, les puedo comentar de lo que es las estadísticas en los Estados Unidos porque soy proficiente ahí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el 69% de las amputaciones de pie o de pierna ocurren en la población diabética. Mas, sin embargo, si miramos en realidad bien a detalle la razón de esto, nos vamos dando cuenta de que más o menos el 80% de esas amputaciones se pueden prevenir por un simple examen por un especialista del pie. Ahí es donde entramos nosotros. El especialista del pie es digamos que en los Estados Unidos, y no lo sé en los otros países, pero en los Estados Unidos, el médico de cabecera, el médico internista o el médico general de cada paciente, no solamente se le recomienda, se le exige de que todos los pacientes que ese doctor tenga, necesita referir ese paciente a dos especialistas principalmente. El podiatra, el especialista de pie, y el oftalmólogo, el especialista obviamente de los ojos. Y la razón es muy sencilla. Tenemos dos factores que son importantes en nuestra población diabética, que son la retinopatía diabética, obviamente afectando la retina del ojo, y los pacientes pueden perder obviamente su visión y volverse ciegos, perder totalmente su visibilidad. Y la segunda es el especialista del pie, el podiatra. Y la razón es de que como podiatras, como especialistas, como podólogos, nosotros vamos a examinar en realidad dos cosas, dos factores que son muy importantes en esa población. Vamos a examinar el sistema vascular, chequeando los pulsos, y también vamos a chequear el sistema neurológico, haciendo nuestras pruebas de neurología para asegurarnos de que ese paciente esté bien. Los cambios en el paciente diabético normalmente, tanto vasculares como neurológicos, ocurren sobre un periodo largo de tiempo. De hecho, es muy común que nosotros como especialistas del pie podamos ser los primeros especialistas, el primer médico, el primer podólogo, el primer especialista, la primera persona que trata una persona de pie para diagnosticar la enfermedad de diabetes en los pacientes. Y la razón es obviamente de que nosotros vamos a chequear cosas de que los demás especialistas o demás médicos normalmente no chequean. Entonces nos podemos dar cuenta de estos cambios y referir a ese paciente, y es bastante común de que podamos hacer eso, de referir a un paciente que nosotros pensamos que tiene diabetes. En los Estados Unidos mi licencia me permite obviamente ordenar las órdenes, dar órdenes de exámenes de sangre para yo diagnosticar el paciente si tiene diabetes, y luego referir a ese paciente a la persona preparada para su tratamiento. Como una pequeña introducción, hoy vamos a ver un caso clínico de un pie diabético, de un paciente obviamente que llega a nuestra consulta, a nuestro hospital, a nuestra clínica. Llega a las 4 de la tarde, una persona de 71 años de edad con fiebre de 101 grados, con un pulso de 90, y ahí vemos la presión arterial y la respiración, que tuvo su última consulta con su médico 2 semanas antes. El paciente se presenta con un poquito de dolor. No, doctor, yo en realidad tengo solamente un poco de dolor. De hecho, no quería ni siquiera venir aquí a la clínica, no quería ir al hospital, porque en realidad no me duele tanto,
pero lo que sí me obligó a venir era de que yo tenía un poquito de mal olor en el pie y también un poquito de push del dedo gordo. Aquí tenemos un paciente de 71 años que en realidad no se siente que está muy mal, no se siente que tiene ninguna urgencia. Esto es a las 4 de la tarde, empezamos con la evaluación y obviamente vamos a hacer nuestro examen físico. Y vemos que la pedia dorsal, la arteria pedia dorsal tiene los pulsos un poquito rebajados, también en la tibial posterior. Sabemos que tanto la dorsal, la tibial posterior y la poplitea, el no normal es 2/4. Entonces ya vemos que el paciente tiene un poquito de insuficiencia vascular y cuando evaluamos el retorno capilar, 2 segundos, o sea que un poquito contradictorio. Tiene el retorno capilar en 2 segundos, pero vemos que hay un poquito de insuficiencia vascular en los pulsos. Cuando tomamos una radiografía, vemos, esto es que el paciente presenta en la radiografía de rayos X. Vemos solamente la mitad del falange proximal del dedo gordo de su pie derecho. Entonces ya nos podemos dar cuenta, si evaluamos esa radiografía, ven un poquito de aire, un poquito de gas, esa parte oscura que ustedes pueden ver alrededor de la articulación metatarsofalágica, un poquito de, como si tuviera burbujitas. Es lo que le decimos a nuestros residentes aquí cuando los estamos entrenando. Vemos un poquito de burbujitas en esa articulación, nada que nos grite o nada que le grite al médico especialista, al médico de cabecera, pero a nosotros nos está gritando bastante. 2 horas más tarde tenemos los resultados de los exámenes de sangre que le tomamos a las 4 de la tarde y ya vemos que el paciente tiene la elevación de los glóbulos blancos, ¿no? Una glucositosis bien elevada. Acordémonos de que los valores normales de los glóbulos blancos van bien relacionados con el área donde nosotros practicamos, ¿no? Entonces es normal, por ejemplo, que si trabajamos en Nueva York, para nosotros lo normal es de 11,000, pero es posible que si me vaya para el estado de Michigan en Port Huron, que sea 9,000. Más o menos uno tiene que tener eso en cuenta, pero para nosotros esto es una cuenta bastante elevada. Como pueden ver, la glucosa del paciente está en 410 y la creatinina 1,4. Entonces, el hígado, los riñones por ahora no estamos muy preocupados, pero no sabemos la base. Pero tenemos que mantener esto en cuenta. Lo que sí sabemos es que el paciente tiene obviamente una infección de su pie y de que tiene una diabetes que no está bajo control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hombre, tenemos que emitir a este paciente al hospital. Este paciente no podemos dejarlo que regrese a su casa porque necesitamos empezar suero para hidratar a este paciente, necesitamos tratar de tener un mejor control de su diabetes, necesitamos cultivos para saber qué bacteria o bacterias, porque la mayoría de infecciones diabéticas es multibacterial. Entonces necesitamos saber qué necesitamos tratar. Necesitamos ponerle a este paciente un vendaje con antibiótico para empezar el proceso de un antibiótico de amplio espectro. No sabemos exactamente la bacteria que este paciente tiene, entonces empezamos con algo que sea amplio. Necesitamos llamar al médico internista o al médico del paciente para que nos ayude a manejar el control. Yo soy muy claro en mi área de lo que soy experto y respeto mucho el área de los demás médicos. Entonces, hombre, tenemos conocimientos generales y más o menos sabemos manejar, pero siempre trato de el experto. Entonces, el experto de la diabetes es el médico internista o el diabetólogo, el endocrinólogo. Llamamos a esa persona. Entre más equipo tengamos, más personas que tengan conocimientos, mejor para el paciente trabajar en el equipo. Y obviamente vamos a incluir el cirujano vascular, porque este paciente obviamente tiene una insuficiencia vascular. Entonces, no es una crisis, pero quiero traer ese especialista para que me ayude y necesito tener control de la insulina. Entonces, de 4 a 6 de la tarde. Esto es lo que tuvimos que hacer a las 10 de la noche. Obviamente, trágicamente, este paciente
tenía lo que nosotros llamamos, les había empezado el proceso de gangrena de gas. Y entonces, para salvarle la vida a este paciente, nos tocó hacer lo que nosotros llamamos una amputación transmetatarsiana, porque si no, este paciente se nos va. Normalmente estamos preocupados en este momento de una septicemia, o sea, una infección generalizada para este paciente, una infección en la sangre que se mete en su sangre. Normalmente las septicemias en el paciente diabético conducen muchas veces, desafortunadamente, a una endocarditis, que es una infección del saco donde tenemos nuestro corazón, y normalmente el curso luego de esa endocarditis es de que el paciente empieza a tener vegetaciones en sus válvulas del corazón, lo cual va a requerir en un cercano futuro normalmente el cambio de una válvula del corazón. Entonces, aquellas personas que no saben, no conocen nuestro campo, nuestra especialidad, la importancia de nuestra especialidad, tal vez se sonríen cuando de vez en cuando yo les digo, hombre, yo voy a salvar una vida hoy. Y esto es un buen ejemplo de un caso donde podemos salvar una vida con un paciente que obviamente estaba en una mala situación, y que si no hubiera sido por el paciente venir a la clínica y nosotros tomar los pasos necesarios, las pruebas necesarias, pues podemos salvar la vida de este paciente. Obviamente este paciente queda después de una amputación de este tipo. Vamos a tener entonces esto. Vamos a tener una amputación transmetatarsiana, donde obviamente tenemos ahora que manejar nosotros, los especialistas del pie, este tipo de problema. Este obviamente es una úlcera que nos queda, es una úlcera que tenemos que tratar, es una úlcera que se va a demorar mucho tiempo para que se cure, para que se cierre, para que este paciente pueda volver, obviamente, a utilizar un zapato normal, lo cual es posible. Este paciente, les voy a presentar la próxima diapositiva, que básicamente esto es luego de 2 meses y medio, ¿no? Esto es lo que tenemos. Tenemos una úlcera que está bien saludable, que tenemos tejido de granulación, de que tenemos buena circulación. En este caso, obviamente, nos está mostrando que la microcirculación está funcionando muy bien. Tenemos un tejido que se ve saludable y que está listo para algo. Y tenemos dos opciones en este momento. Bueno, más de dos opciones, pero las dos principales serían utilizar algo en este momento, que podemos esperar simplemente utilizar un producto para que nos ayude con la epitelización, la formación de piel sobre este tejido granular, para que nos cubra este tejido con piel, lo cual permite que el paciente luego, con un zapato y una plantilla con un relleno, pueda utilizar el paciente cualquier zapato que quiera y puede hacer sus actividades de la vida cotidiana, caminar, bailar si quiere, hacer cosas que no hubiera podido hacer obviamente si este paciente no hubiera venido a nuestras consultas. Pero también queremos hacer cosas que tal vez nos aumenten la velocidad, porque este proceso de aquí donde estamos en este momento, aquí estamos 2 meses y medio después, este pie, para que nos cubra de piel, no se nos va a demorar otros 6 meses más o menos, el promedio, utilizando los productos que tenemos en el mercado en este momento, o podemos considerar algún injerto que podamos utilizar, sea del paciente, lo cual se puede utilizar un autoinjerto. Podemos coger un colgajo, sacar un pedazo de piel de la pierna del paciente, de la nalga del paciente, de la espalda, que podemos cubrir esto, o podemos utilizar lo que les voy a hablar mucho, que es la piel de pescado. La piel de pescado, hemos encontrado, la mayoría de investigaciones fueron hechas en Francia y en el país de Islandia. Se dieron cuenta de que la piel de pescado eh, es muy parecida a la piel del ser humano, y por lo tal
es un producto que nos permite ser utilizado para cubrir este tipo de úlceras y tener éxito con una, digamos, estamos minimizando el tiempo de recuperación o lo vamos a hacer a la mayor brevedad posible. La piel de pescado en los Estados Unidos es un producto que estamos utilizando con bastante frecuencia porque dos factores principales. El primero es de que funciona muy rápido, nos ayuda a resolver estos problemas bastante rápido. Y número dos, su costo. Es un costo muy bajito. De hecho, es el implante o el injerto más económico que tenemos en los Estados Unidos, porque el próximo injerto para esto sería las membranas de células madres. Y en este momento esas células madres para este tipo de úlcera, por ejemplo, nos va a salir más o menos en $9,000 con las células madres, porque vamos a necesitar más o menos 3 aplicaciones, cada aplicación de $3,000 cada una para esto, mientras que con la piel de pescado nos va a costar los 3 injertos más o menos $1,800, que es obviamente comparativo. 1,800 a 9,000 es menos de un tercio, o sea que estamos hablando de una fracción. El, estos injertos han salido con bastante efectividad, se utilizan no solamente en las úlceras de pie. De hecho, la mayoría de las investigaciones fueron hechas en cirugía plástica y su original utilización fue en quemaduras. Nuestros compañeros de cirugía plástica empezaron a utilizar la piel de pescado en quemaduras, incluyendo quemaduras de la cara, no solamente del cuerpo, pero de la cara, la cual nos dan unos resultados espectaculares. Para mí, digamos que una de las cosas más importantes donde me convencionó, me atrajo mucho fue el melanoma de la nariz, donde podemos ver la amputación de la nariz, en la cara, obviamente, y luego de la aplicación de este injerto de pescado, ver cómo poco a poco el cuerpo va creando una nariz nueva, igual a la que el paciente tenía preoperatoriamente, antes de la amputación de la nariz, normalmente por melanoma en la nariz. Entonces, este campo se nos abrió para el tratamiento de úlceras diabéticas del pie, del tobillo. Este proceso de 2 meses y medio que ustedes ven en sus pantallas, con ese injerto de pescado, estuviera mucho, mucho mejor en 2 meses y medio. Y eso es lo que se pretende con este tipo de injerto, obviamente aliviar el paciente, curarle sus úlceras a la mayor brevedad posible, porque eso evita otro tipo de complicaciones, obviamente, que el paciente nos puede dar. Entonces, mi esperanza es introducirles a ustedes esta nueva tecnología, nueva desde cierto punto de vista. Yo he estado utilizando este injerto ya más o menos unos 3 o 4 años, y espero en más detalle darles un poquito más conocimientos científicos y muestras en el seminario que viene, para que ustedes puedan obviamente ver, palparlo, tocarlo. No huele mal, no piensen que va a oler a pescado, es muy bien hecho este injerto, y es algo que debemos en realidad introducir a Centroamérica y a Sudamérica gracias a Dios nos favorece el costo bajito. Por acá vamos a compartir esta pregunta. Dice Rosa Constanzo, ¿qué crema utilizan para cicatrización y qué antibióticos? Muy buena pregunta, Rosa. Normalmente el antibiótico va a estar dirigido directamente al resultado de que tú obtengas de tu cultivo. Entonces, lo más importante normalmente es cuando uno hace el cultivo, utilizamos un antibiótico empírico, y luego de que tenemos algo que es específico, entonces utilizamos un antibiótico específico. A mí, por ejemplo, te comento que mi crema antibiótico es el sulfaplata. El Silvedin, que llamamos nosotros en los Estados Unidos, en Colombia creo que se conoce como sulfaplata, también creo que en El Salvador.
como sulfaplata, que es básicamente la crema que utilizamos para las quemaduras. Los pacientes que se queman, todos los hospitales tienen una crema que es normalmente basada en la sulfa, que es muy buen antibiótico porque te trata tanto las bacterias que llamamos positivas, las que son gramo-positivas, como también algunas de las negativas. Entonces es una buena forma de empezar. Para la cicatrización, en lo que se refiere particularmente en las úlceras, nosotros normalmente la cicatrización solo lo hacemos solamente después de que el paciente ha curado la úlcera. Y hay varios productos. Sabemos que el más importante es la silicona. Entonces, de acuerdo al país donde tú estés, te puedo comentar que en los Estados Unidos tenemos un par de productos que son gels que tienen silicona, los cuales utilizamos, pero algo interesante, el paciente, este tipo de paciente, Rosa, están más interesados en simplemente salvar su dedito, su pie, esa extremidad. Normalmente para nadie el quinto del pie es importante, excepto cuando lo van a perder. Es interesante. Y luego hacen todo lo que sea posible por no perder ese dedito. Entonces, la cicatriz pasa a segundo plano, pero cualquier producto que tenga silicona te va a ayudar. Cualquier producto que tenga silicona. Si me estás hablando de una incisión, digamos, después de una cirugía de dedo martillo o de juanete o tal vez un papiloma, una verruga, los estudios nos han demostrado de que cualquier producto que te produzca un ambiente que sea negativamente iónico, o sea, algo pegante, te va a ayudar con la cicatrización. Entonces, en las cirugías que yo hago de dedo martillo, de juanete, cualquier cirugía donde haga una incisión, normalmente le pongo un pedacito en Colombia lo llamamos espadrapo, Mario, ¿no? El espadrapo. Sí, todavía se dice. Exacto, algo pegante. Y el protocolo es dejar algo pegante por 10 semanas. Si dejamos algo pegante por 10 semanas sobre esa incisión, el paciente va a tener una mejor cicatriz. Es lo mismo que usamos en la cirugía plástica. En cirugía plástica, entonces utilizamos ya las cintas que tienen silicona o pegante o silicona. Entonces eso te ayuda con la cicatriz. Acá vamos con el doctor Andrés Herrera. ¿Cuáles son los criterios para decidir tratarlo de esta forma y no la tradicional en donde se realiza un cierre con muñón en sala de cirugía? La pregunta es excelente. Entonces, normalmente para nosotros los criterios van basados en la circulación del paciente y que el paciente en ese momento que vino a la consulta tenía gangrena de gas. Cuando la gangrena de gas está presente, nosotros siempre nos preocupamos de que la bacteria corra a través de los planos de la fascia. Entonces, obviamente, no queremos que eso vaya. Entonces, la pregunta es excelente porque te encuentras digamos que en una pregunta, dos caminos de correr. Puedes abrir todos los tejidos del pie. Puedes decir que yo voy a abrir las 5 fases que tenemos en el pie. O sea, cortar el pie como un pescado y totalmente abrirlo para eliminar la infección, tratar al paciente con antibióticos, pero por la circulación que el paciente tiene, el problema es luego la curación del paciente y que el paciente también tenía neuropatía diabética. Entonces, si miras la radiografía, te vas a dar cuenta de que el gas estaba más o menos a la mitad del primer metatarsiano, del primer radio. Entonces, viene ahora la pregunta de la configuración del pie. Cuando consideramos una amputación en el pie, a mí siempre me gusta dar la analogía. Si piensas en una mesa de 3 patas y si levantas una pata, esa mesa se te va. Entonces, si vas a cortar el primer radio de este paciente, primero que todo lo tienes que abrir y dejar totalmente abierto, ¿no? Tienes gangrena
con gas. Entonces necesitas abrir este paciente y dejarlo abierto totalmente. Y si encima de eso cortas el primer radio, ese pie va a quedar totalmente inestable. Entonces va a haber una transferencia de cargas a la parte lateral y desafortunadamente los estudios no nos están ayudando con eso porque normalmente el 43% de esos pacientes avanzan a una amputación bajo la rodilla. Entonces el objetivo es salvar lo más que podamos del pie. Entonces si hago hacer lo mínimo de cirugía que yo pueda hacer para tratar de salvar y mejorar la calidad de vida del pie. Esa es la razón que nosotros aquí, sobre todo cuando tenemos aquí, no sé en Colombia, pero en los Estados Unidos, cuando yo tengo un paciente que tiene gangrena de gas, es la prioridad número 1 del hospital. O sea, a mí me da la misma prioridad que un derrame cerebral, que un ataque al corazón. O sea, que desde el punto de vista de los quirófanos, sobre todo, por ejemplo, un fin de semana donde estamos, donde no hay quirófanos regulares, un derrame cerebral para el hospital tiene la misma importancia que una gangrena de gas. Es interesante porque no pensamos en esos términos. O sea, no, claro, como así. O sea, gangrena de gas, muerte letal si no se atiende a tiempo. Exacto, un ataque al corazón, eso hay que tratarlo al mismo. Pues una gangrena de gas para nosotros en los Estados Unidos es una urgencia, entonces paso como prioridad y nos dan siempre el cuarto para operar. Buenas noches, ¿es bueno hacerle terapia infrarroja al paciente con esta afección? ¿Es conveniente? ¿Es bueno? Sí, hombre, sabes que nosotros tenemos, al menos personalmente tengo muy poquita experiencia con la terapia infrarroja. La pregunta es cuándo empiezas con la terapia infrarroja y cuáles son los parámetros para tú empezar. Nosotros aquí empezamos a utilizar un poquito lo del microondas, empezamos a utilizar un poquito el láser como parte de la terapia, obviamente el ultrasonido, pero no, honestamente no tengo suficiente conocimiento. No quiero decirte algo que no tengo suficiente experiencia para decirte la terapia infrarroja. Mayerly López, ¿se puede usar apósito de fibra con plata ionizada? Pues me imagino que sí. La pregunta importante sería ¿cuándo? O sea, yo creo que mientras que utilices cualquier apósito que va a estimular la granulación del tejido, me parece muy bien. Y nosotros sabemos de que la plata es una de las cosas que nos ayuda a evitar el crecimiento de bacterias, ¿no? Obviamente por eso lo utilizamos tanto en las quemaduras. Entonces yo creo que sí. Luego es cuánto tiempo, si comparas, por ejemplo, el aloe vera, la penca que nosotros llamamos en Colombia, por ejemplo, hay un estudio muy bonito que nos comparó la penca con azúcar y yodo en el tratamiento de las úlceras y lo compararon con el sulfaplata y midieron la cantidad de oxigenación y de epitelización que ocurrían en las úlceras. Y nos dimos cuenta que en realidad funcionó mejor el sulfaplata, pero solamente porque resulta que la penca o el halo después de 3 horas pierde totalmente su efectividad. Oh. Entonces empezaron luego a salir los productos de halo que tratan de durar mucho más, o sea, le empezaron a añadir ingredientes para tratar de mantener esa efectividad del halo. El problema es que entonces se perdió un poquito la efectividad, en realidad no encontramos como un buen balance que nos mantengan eso en las úlceras. Entonces yo diría que sí se puede utilizar definitivamente y si eso es lo que hay, pues me parece espectacular. Entonces dice Giovanni, dice doctor Goes, ¿por qué se realiza la amputación sin realizar antes un eco arteriovenoso para buscar una posible o probable obstrucción más alta? Es espectacular. Para nosotros la gangrena de gas es una urgencia, es una emergencia. El paciente tiene pulso dorsal, como dijimos, tenía 1/4.
de la pedia dorsal, también tenía 1/4 de la tibial posterior y su retorno capilar era de 2 segundos. Entonces, nosotros en ese momento no estábamos considerando de que el problema era un problema vascular. Entonces, la pregunta es buena porque dice, bueno, si el problema no es vascular, ¿cómo le dio gangrena al paciente? Y la respuesta a eso es de que en este paciente, la congestión que el paciente tenía, el problema era de la microcirculación. Y entonces, donde tenemos que diferenciar la macrocirculación de la microcirculación. Un eco arteriovenoso, el eco nos va a ayudar obviamente con el sistema venoso como arterial. Un dúplex arterial sería espectacular y de hecho el paciente luego de la cirugía tuvo todo esto, el paciente no tenía ninguna oclusión. El problema de este paciente era totalmente la microcirculación. Tenía una infección tan horrible que la hinchazón, el edema alrededor totalmente ocluyó su circulación. Por eso empezó la gangrena y lo que a nosotros nos da miedo es de una fascitis necrosante, ¿no? De que las fascias del pie, que obviamente ustedes ya conocen, se nos mete en la fascia plantar y eso nos lleva hacia la parte posterior, nos conecta con el tendón de Aquiles, etcétera. Pues obviamente no podíamos dejar que eso pasara. Entonces, la respuesta es de que esto es un problema de urgencias, que tenemos básicamente que abrir el pie, hacer lo que tengamos que hacer para tratar la infección y de que nosotros en ese momento no estábamos pensando que el paciente tuviera un bloqueo arterial porque los pulsos, tanto la pedia dorsal como el tibial posterior, estaban sobre 1, o sea que el paciente tiene insuficiencia, pero no era una crisis. Muy buena pregunta. ¿Por qué debemos asistir? Si nos apasiona la podología, si trabajamos en podología, ¿por qué debemos asistir a este congreso? Porque la ciencia, como dijiste antes, Mario, la ciencia nunca termina. Todos aprendemos, como te digo, digamos que hablemos no de la eminencia, sino de la evidencia. Es una terminología que a mí me encanta. Las eminencias pueden saber mucho, pero todos tenemos que presentar la evidencia para poder de que todos nosotros trabajemos basados en esa evidencia, que es lo que ayuda a nuestros pacientes. Somos integral, importantísimos en el cuidado del ser humano en la medicina. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, nos vemos en Medellín. Nos vemos en Medellín. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.